¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Con todo el ánimo? ¿Sí? ¿No los escucho? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias al equipo de alabanza y a todos los voluntarios que hacen posible cada reunión aquí en Vid Verdadera. Pero gracias a mis pastores por la confianza de que yo pueda estar aquí y sobre todo gracias a Dios porque me permite estar hoy aquí en México con ustedes en Aguascalientes, ¿verdad? ¿Por qué no oramos antes de empezar? ¿Cómo ven? Padre, te damos gracias porque hoy venimos con un corazón dispuesto a escucharte. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia y tu Espíritu Santo está hoy aquí en este lugar. Te pido, Padre, que este mensaje que tú has puesto en mi corazón sea como una semilla que cae en tierra fértil y que a medida que pasa el tiempo da fruto. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como saben, yo no soy mexicana. Algunos saben que yo no soy mexicana. Yo nací en Colombia y esa es mi nacionalidad. Pero cuando estaba por cumplir 27 años, yo viajé a Sydney, Australia. Ahora tengo 33, ya hace ratito. Y yo viajé con una maleta llena de sueños, pero con unas creencias y una cultura bien marcada, como buena colombiana, así viajé. Pero estando allá, yo tuve la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. Y recuerdo muy bien ese trabajo porque era un restaurante mexicano, de comida mexicana. Ahí aprendí a amar a los mexicanos. Pero sí, trabajé ahí durante 5 años en ese restaurante. Pero estando ahí me relacioné con personas de diferentes culturas, de diferentes países. Yo trabajaba con gente de Filipinas, de Australia, de Indonesia, de la India, de Nepal. ¿Alguien conoce que hay un país que se llama Nepal? Sí, hay un país. Yo no sabía. ¿Nepal? ¿Dónde está? Pero yo trabajé con gente de allá. Además, atendíamos a clientes de muchas culturas, también de muchos países, porque si tal vez tú no sabías, Australia es un país multicultural, hay de todo. Aquí yo me di cuenta que hay señales o expresiones que yo tenía, que yo pensé que todo el mundo me podía entender. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando, me decían, Diana, ¿dónde dejaste la salsa? Y yo decía, ahí. Y todos, ¿es un beso? ¿Qué es eso? Y yo, no. Y pues no. En Colombia, ¿aquí no hay algún colombiano? No, ¿verdad? Mira, en Colombia nosotros señalamos así, pero eso solo es allá. Luego me decían, bueno, yo por ser prudente, yo no quería decir que un cliente era tacaño. Y yo pues decía, no, es que ese cliente es como, y ellos, ¿qué? Tacaño, ¿no? No, Diana, no te entendemos, no sé qué quieres decir. Y yo pues tacaño. Luego me di cuenta, bueno, también la última, yo digo, cuando algo está muy lleno, me dicen, ¿cómo estuvo el turno? ¿Cómo les fue? Y yo, para los italianos esto es wow, para mí esto es lleno, está muy lleno. Y ellos, ok, pues nadie entendía por qué son señales que solo los colombianos o los latinos entendemos. Imagínense que cada país tiene una cultura, una forma de expresarse, así que esto no solo me pasaba a mí. ¿Ustedes saben cómo dicen los nepalí o los de India? ¿Sí? ¿No? Yo les decía, señor, ¿le gustaría un guacamole por $2 extra? Y me hacían así.
Y yo, Señor, ¿le gustaría guacamole por $2 extra? Y yo otra vez, y yes. Y yo, ay, pues yo no entiendo, pues a mí dígame. Pero ahí empezó a conectar conmigo. Yo dije, ellos también tienen una forma de expresarse. Pero los mexicanos también, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Ustedes dicen así. Y yo no sabía, eso es solo de ustedes. En otros lugares nadie dice así, dice así. Pero me encanta. La cultura no solo depende de las señales, también de las palabras. Aunque hablemos el mismo idioma, todos sabemos que sí hay palabras que para ustedes significan una cosa y para mí otra. Pero también, si somos del mismo país, pero de un diferente estado, también hay otras cosas que son diferentes. Por ejemplo, a mí me dicen que en Aguascalientes las chascas son las chascas. Pero si tú vas a otro país, se llaman esquites, ¿verdad? ¿Sí? Pero también en Aguascalientes está la cultura del 1 a 1, ¿verdad? Me dicen que si vas a la Ciudad de México, eso no existe. Si tú te pones de 1 a 1, te estrellan, ¿no? Allá pásale, ¿verdad? Pues también, si nos vamos un poquito más profundo, así seas del mismo estado, cada familia tiene sus creencias, su cultura y su forma de hacer el mole, ¿verdad? Sí, no todos hacen el mole igual, no todos hacen las arepas igual. Psicólogos sociales y antropólogos coinciden en definir la cultura como un estilo de vida. La cultura consiste en los patrones sociales adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción. Todos hemos crecido con una cultura que nos define y que ha sido influenciada por nuestra familia o por la sociedad. Cuando nos relacionamos con personas de diferentes culturas, nos damos cuenta que otras culturas tienen cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, los latinos somos súper amigables, ¿no? O sea, nosotros salimos y hola, hasta luego, buen provecho, ¿no? Gracias. O sea, nosotros somos así, viene de nuestra cultura. Somos generosos, somos sociables, somos alegres. Pero un asiático no es así. Un asiático es un poco más frío. Él solo saluda si de verdad te conoce. Él solo saluda si de verdad nos hemos presentado. Allá yo salía y yo estaba en el ascensor y yo, buenos días, y me ignoraban. Y yo, bueno, pues acá no se saluda, acá no se dice nada. Pero ellos tienen algo muy bueno, y es que si tú le dices a ellos, nos vemos mañana a las 7 p.m., ellos llegan a las 6:55. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura, está en ellos, ¿verdad? Cada cultura tiene algo bueno y algo no tan bueno. Pero cuando nos relacionamos con personas que no son como nosotros, empezamos a entender un poco de dónde venimos y hasta podemos darnos cuenta en qué estamos bien y en qué podemos mejorar. En los tiempos de Jesús existía una cultura y unas creencias que estaba trayendo división, conflicto, desigualdad, odio, y estaba desintegrando a esa sociedad. Era una cultura un poco cerrada y no se relacionaba con ninguna otra, pero Jesús entendía lo que era la cultura del reino de Dios. Él empezó a predicar una cultura que iba en contra de esa cultura. Hoy me gustaría que todos empezáramos a reflexionar un poco acerca de nuestra cultura. ¿Qué es eso que está en nuestra cultura
que es opuesta a la cultura del reino de Dios. ¿Qué es eso que está en mi cultura, que es bueno, pero qué es eso que debo desechar? En el libro de los Hechos de los Apóstolos, en el capítulo 10, encontramos una visión que cambió toda la perspectiva de Pedro acerca de su cultura y acerca de relacionarse con personas de otra cultura como los gentiles. Como sabemos, Pedro era un hombre judío, un hombre bien marcado con sus creencias. O sea, él predicaba, pero él no le predicaba a los gentiles. Él le predicaba solo a los judíos. A Pedro lo andaban buscando un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien tuvo también una visión donde Dios le decía que él había escuchado sus oraciones y que mandara a algunos hombres a Jope para que mandaran a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Cornelio no era judío, pero él amaba a Dios. Él era un hombre temeroso de Dios, daba generosamente a los pobres y oraba con frecuencia. En él había la cultura del reino de Dios. En el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos, si me ayudan ahí en la pantalla, por favor. Y tomo agua, un momento. Dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro, inmundo. Pero la voz le habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y de repente la sábana fue subida al cielo. Mientras Pedro intentaba descifrar lo que el Espíritu de Dios le estaba queriendo decir, el Espíritu le dice: levántate y baja, porque han llegado unos hombres a buscarte. Yo los he mandado, vete con ellos. Efectivamente, abajo lo estaban esperando 3 hombres y le dijeron que un capitán llamado Cornelio quería que fuera a la ciudad de Cesarea. Como él ya sabía que Dios le había dado la orden, pues no se negó a ir. Al día siguiente madrugaron, se fueron hacia la ciudad de Cesarea y cuando llegaron, Cornelio llega, se arrodilla y le dice: ay, ¿qué has llegado? Y Pedro le dice: no te arrodilles. Yo no soy ningún Dios. Luego empieza la conversación y Pedro le dijo, en el versículo 28 dice: ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza, de otra nacionalidad, de otra cultura, de otras formas de pensar, ni estar con ellos, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Dígame, ¿qué quiere de mí? ¿Para qué me ha hecho venir? Aquí Cornelio le dice que él también tuvo una visión y que sabe que Dios quiere que lo escuche. Y me encanta porque Pedro le responde lo siguiente, que es algo que solo es revelado por el Espíritu de Dios. Y está en el versículo 34. En la nueva, ese también.
Voy a leerles una que yo tengo. Y ahora dice, ahora comprende que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Ese es el mismo mensaje que Dios le enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todo para que todos por medio de Él vivamos en paz. Amén. Iglesia, todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Todo lo bueno que hay en otras personas viene de Dios. Hay cosas buenas en otras personas que Dios quiere que escuchemos y también pongamos en práctica. Y juntos podamos establecer el reino de Dios aquí en Aguascalientes. En el momento que recibimos a Jesús en nuestra vida, empieza un proceso de transformación. En este proceso, que para algunos es un poco lento, para otros es súper rápido, Dios quiere que empecemos a transformar nuestras vidas y adoptemos la cultura de Dios en nosotros. No significa que ahora ya no vamos a comer tacos. No significa que ahora ya vamos a cambiar de acento, no. No significa que ahora vamos a rechazar a nuestra familia o ya no nos vamos a sentir orgullosos de donde venimos. No, eso hace parte de nuestra historia, eso hace parte de nosotros. La cultura del reino de Dios va mucho más allá de eso. La cultura del reino de Dios es una revelación que viene por medio de Jesús y su Espíritu Santo. La expresión cultura del reino de Dios, y si estás apuntando ahí, dice, hace referencia a un conjunto de valores, principios y prácticas que Jesús nos enseña en los evangelios. El propósito de Dios es que podamos vivir de acuerdo con sus valores y principios aquí en la tierra, los cuales son claves para vivir una buena vida. Estos principios y valores son producto del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy vamos a hablar de algunos de estos. Y voy a empezar hablando de la cultura del perdón y del amor. Eso hace parte del reino de Dios. El perdón es un valor que no viene naturalmente del ser humano. No es algo que yo digo, ay, voy a perdonar y ya. No, es difícil perdonar. No es fácil. Necesitamos a Dios para que podamos practicar eso en nuestra vida. Este principio hace parte de la cultura, ya que Dios quiere traer esa revelación a nuestra vida, ya que necesitamos poder perdonar para poder amar. Si aún no sabemos perdonar, es muy difícil amar a otros. ¿Para quién es fácil perdonar? Alcen la mano, ¿verdad? Ah, mira, sí, mira. Sí podemos llegar a perdonar, pero ¿saben? No es fácil, cuesta. No es fácil perdonar hoy a alguien que me hizo daño. Es difícil. Pero necesitamos a Dios para que eso pueda ser posible en nosotros. Les voy a contar una pequeña historia. Y es que cuando yo empecé a salir con mi esposo, Omar, nuestro primer año de noviazgo, él siempre dice que no le gusta, que fue horrible. Y que él no extraña para nada a su exnovia, o sea, a mí. Porque no fue tan chévere, no fue tan padre como algunos creerían. Ya que antes de que yo conociera a Omar, yo tuve relaciones de noviazgo muy tóxicas, donde me hicieron mucho daño, pero yo también hice mucho daño. Recibo a Dios en mi corazón y desde ahí empieza un proceso en mi vida, un proceso en mi corazón. Un proceso donde tuve que recibir ese perdón de Dios para poder perdonarme a mí y para poder perdonar a otros. Y así poder restaurar mis relaciones. Aunque yo quería perdonar, porque en mí estaba
el deseo de perdonar, porque había sido una revelación de Dios. No era fácil. Yo no podía perdonar. Yo sabía que tenía que hacerlo porque era parte de mi sanidad y mi libertad. Era parte de un nuevo estilo de vida, una nueva cultura que yo quería adoptar en mi vida. Pasaron 2 años y llega Omar a mi vida. Yo decidí ser la novia de Omar y por ende su esposa por unas razones. Él era un hombre muy diferente a los que yo estaba acostumbrada a relacionarme. Yo sabía que él amaba a Dios. Yo había visto su corazón, pero ¿saben? Era mexicano. Yo rompí con todos los patrones de los que yo había estado acostumbrada. Yo quería hacer las cosas bien. Yo no quería repetir mi pasado. Yo quería ser parte de la cultura del reino de Dios. Estando con Omar, yo me di cuenta de que yo no había perdonado mis relaciones pasadas. Aunque conscientemente yo sabía que Omar era un hombre bueno, era un hombre diferente, mi subconsciente me decía, cuidado, todos los hombres son iguales, cuidado, el que se enamora pierde, cuidado. Pero esa actitud estaba alejando de mi vida a ese hombre que Dios había puesto. Le estaba haciendo daño a él. Mi corazón tenía una coraza de protección que yo misma la había puesto. Porque en mi mente constantemente venían los recuerdos de dolor, de desilusión, de amargura. Y yo pensaba que eso se iba a volver a repetir. Lo que yo no sabía es que yo estaba caminando en una nueva cultura del reino de Dios. Cuando decidimos recibir ese perdón y ese amor que viene de Dios, empezamos a recibir una nueva cultura. Empezamos a ver al mundo como Dios lo ve. Empezamos a amar a las personas como Dios las ama. Y perdonamos como Dios nos perdona. Amén. Porque muchas veces pensamos que nosotros sabemos amar. Pero cuando viene esa revelación de amor a tu vida, nos damos cuenta que no sabemos amar. Porque muchas veces creemos que yo sé perdonar, que yo lo perdono todo. Pero cuando viene esa revelación de perdón a tu vida, te das cuenta que no sabes perdonar, que necesitas a Dios para que esta cultura sea parte de ti. Dios quiere restaurar tus relaciones. Dios quiere restaurar nuestras relaciones. Él quiere que la cultura del amor y del perdón sean parte de tu vida, sea parte de la iglesia, sea parte de Aguascalientes, sea parte de nosotros. En Efesios 4:31 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Porque al contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. En Juan 13:34 al 35 dice, aquí ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si te está costando amar, es porque aún no has perdonado a ese alguien que una vez te hizo daño. El perdón trae libertad de poder amar libremente. El amor es libre, no tiene condiciones, es libre. El perdón nos hace amar como Jesús nos ama. ¿Todos bien?
Pasemos a la segunda cultura, y es una que a mí me encanta, y es la cultura de la humildad. Y vamos a ver y analizar. Primero les voy a explicar qué es la humildad. Perdón. La humildad consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones, debilidades, y el actuar de acuerdo con tal conocimiento. Prácticamente la humildad es la ausencia de la soberbia. Aquí vamos a analizar una historia que es la primera interacción que tuvo Jesús con un gentil, la primera, no hubo antes. Y esta historia la encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo 15, 21 al 28, y la vamos a leer. Esta historia primero tiene un título y dice, la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los Galileos que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó nada, ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. No era la primera vez, ella no dijo una vez, ella dijo muchas veces, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tanto así que los discípulos dijeron, ya, dile que se vaya, nos está molestando. Pero Jesús le dijo, mujer, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, o sea, a los judíos. Ella se acercó y le adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió de nuevo, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Es verdad, Señor?, le dice ella, respondió. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen debajo de la mesa. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante su hija fue sana. A mí en lo personal me asombra esta historia porque uno la lee y como que no entiende mucho como que ese diálogo. Porque aquí vemos que Jesús por primera vez tiene una conversación, primero con un gentil, pero segundo es una mujer. Además, la respuesta de Jesús frente a sus súplicas de esta mujer parecieron ser un poco no tan amable. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? Dicen que esta mujer era una mujer de cultura griega, no era una mujer pobre, ya que los que pertenecen a esta cultura generalmente poseen estatus social y un estatus social privilegiado. Pero, ¿quién era Jesús para esta mujer, verdad? Jesús era un hombre judío, un campesino, un hombre pobre. Tanto Jesús como esta mujer tenían creencias y culturas totalmente diferentes. Pero algo que permitió que esta mujer se acercara a Jesús y que Jesús la escuchara, aunque fuera mujer y aunque fuera gentil, es que los dos tenían algo. Era la cultura de la humildad en su corazón. Era la cultura del reino de Dios. Esta mujer tuvo el coraje de ir a buscar a Jesús por amor a su hija. Porque aunque ella tuviera los recursos, aunque ella pudiera pagar médicos, ella sabía que el único que podía sanar a su hija era ese hombre llamado Jesús, ese hombre judío que estaba haciendo milagros y que estaba sanando gente. Con toda valentía y humildad ella va. Se acerca, se arrodilla, se pone enfrente de él y le pide, por favor, sana a mi hija. Aunque Jesús era un hombre judío, se atrevió a escuchar las palabras de una mujer gentil.
de otra religión, de otra cultura. Jesús le dice que no puede ayudarla, que él solo fue enviado a ayudar a las ovejas perdidas de Dios, o sea, a los judíos, no a los gentiles. Pero esta mujer insiste y le dice que por favor la ayude. Jesús le dice que no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Pero ella insiste y le dice que hasta los perros comen la comida que cae debajo de la mesa de los amos. Esta mujer estaba entendiendo el mensaje que predicaba Jesús. Esta mujer fue la primera gentil en entender antes que sus discípulos lo que era cultura del reino de Dios. Esta conversación, de nuevo, y vuelvo y lo repito, que Jesús tuvo con una mujer gentil fue la primera vez, pero aquí Jesús tuvo el valor de reconocer su posición y cambiar frente a las necesidades de los gentiles y le dice, tu fe es grande, tu hija ahora es sana. Gracias a la humildad de Jesús y a la valentía de una mujer, todos nosotros podemos ser beneficiados de las misericordias de Dios. Amén. ¿Saben? Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue humilde. Y por primera vez escucha a una mujer. Y podemos decir que a partir de aquí, su relación con los gentiles y las mujeres cambió por completo. Hombres, escuchen a sus esposas. Escuchen a las mujeres, porque en ellas hay sabiduría. Mujeres, sean valientes y no tengan miedo de hablar, porque por medio de ustedes se puede cambiar la historia de muchos. La humildad es parte de la cultura del reino de Dios. Jesús lo sabía, Jesús lo predicaba. Mi oración es que la cultura de la iglesia esté la humildad. Que seamos una iglesia que reconoce que necesita ayuda. Una iglesia que reconoce que nos necesitamos los unos a los otros para cambiar nuestra generación, para cambiar la historia de nuestra familia, para cambiar la historia de nuestra ciudad. Iglesia, ser humilde no es ser débil. Ser humilde es ser valiente y hace parte del reino de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos a ver la última cultura, pero esta cultura no se puede decir solo una, y es la cultura de la justicia. Esta cultura va acompañada de la compasión y la reconciliación. O sea, por más que yo quiera predicar acá de justicia, necesito a estas dos, necesitamos a estas dos. Hoy en día se habla mucho de hacer justicia. La justicia es muy diferente a la venganza. La venganza nos lleva a la violencia. La justicia es un principio ético y moral que se trata de que todas las personas reciban lo que le corresponden de acuerdo con el derecho y la equidad. Pero junto a la justicia se une la compasión y la reconciliación. Estos principios hacen parte de la cultura del reino de Dios. En Mateo 5:10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. La justicia hace parte de la cultura del reino de Dios. La cultura que Jesús nos enseña, la justicia que Jesús nos enseña va más allá de las leyes y normas. Jesús nos enseña principios como el amor, la compasión, el perdón, la reconciliación, como fundamentos de la justicia. Jesús desafió las normas sociales y culturales de su tiempo al mostrar compasión a los oprimidos, perdonando a los pecadores y promoviendo la seguridad y la dignidad de todas las personas. Hay un discípulo que aunque estuvo 3 años con él, mejor dicho, era su parcero, por decirlo así, su parcero. No, pues, pero él, aunque estuvo mucho tiempo con Jesús, tenía un temperamento eufórico. Él aún no entendía lo que era la justicia de Dios y ese
discípulo era Pedro. Pedro era un hombre con un temperamento impulsivo, extrovertido y a veces solía actuar sin pensar. ¿Cuántos somos de ese temperamento extrovertido, verdad? En Lucas 22, desde el versículo 47 al 53, habla de cómo Pedro le corta la oreja a un soldado. Aquí se describe a un Pedro dispuesto a pelear y a morir por la causa, a pelear y a morir por Jesús. Porque Pedro quería hacer justicia, pero ¿saben cuál justicia? A la que estaba en su cultura, a la que él había aprendido con espada. Esa era su justicia, esa era la que él había aprendido. Pero antes que todo esto pasara, en unos versículos anteriores, Jesús les dice, ha llegado el tiempo de la revolución, ha llegado mi tiempo. Y en un tono sarcástico le dice, vendan todos los mantos que tengan y cámbielos por espadas. Y todos se quedan como, y se empiezan a mirar. Dicen, ¡ah! Tenemos 2 espadas. Hay 2, Jesús. Y les dice, ¿es suficiente? Y Jesús, yo creo que los mira y les dice, sí, es suficiente. Como quien dice, les he venido diciendo cuál es la justicia que yo predico, cuál es la cultura de justicia del reino de Dios. Y ustedes siguen insistiendo entre las espadas, entre la violencia. Pero Jesús sabía que ellos aún no entendían, que su cultura estaba tan marcada que Él sube con ellos al Monte de los Olivos. En el Lucas 22:40 y dice, oren para que no cedan a la tentación. Oren para que no se dejen llevar por sus emociones. Oren para que no se dejen llevar por su cultura. Jesús nos muestra aquí, cuando bajan y se acercan estos hombres a buscar a Jesús porque lo van a llevar a prisión para su muerte. Pedro ve a su amigo y él no quiere perder a su amigo y saca su espada y ¡pah!, le quita la oreja a un soldado. Jesús le dice en Lucas 22, el 51, basta, Pedro, y tocó la oreja de ese hombre y lo sanó. Aquí Jesús nos muestra que Él estaba rechazando la violencia. Aquí Jesús nos muestra que el deseo de Él es que nosotros haya compasión y reconciliación, no violencia. Esa no es la justicia. Pedro después de esto entendió las enseñanzas y las profecías de Jesús. Yo creo, y me pongo en el lugar de Pedro, yo creo que en él había un sentimiento como de frustración. Pedro no pudo hacer nada por su amigo. Él no pudo hacer nada por impedir que Jesús fuera a la cruz. Pedro lo único que pudo hacer fue huir y negarlo 3 veces. Pedro pierde toda esperanza cuando ve a su amigo morir y entra en su corazón una profunda tristeza. Pero Pedro ve morir a Jesús allá, escondido, temeroso. Pero al tercer día, Jesús resucita y va y se le presenta a sus discípulos. Ve a Pedro, le dice, ven Pedro, se le acerca. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al tercero, Pedro entró en llanto porque él recordó que había negado a Jesús 3 veces. Pero ahí lo que Jesús quería hacer es que Pedro olvidara eso y hubiera una reconciliación,
hubiera algo entre ellos, perdón, amor. Y Jesús y Pedro aquí entendió cuál era la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia? Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios. Dichosos los que son perseguidos en buscar la paz, porque buscan el perdón y la reconciliación, porque en ellos está la cultura del reino de Dios. ¿Por cómo ves si no te paras? Nos ponemos ahí de pie y me gustaría orar por ustedes. Y ahí donde ustedes están, cierren sus ojos. Imagínense que ahí está Jesús al lado de ustedes. Ahí está Él abrazándolos. Gracias, Jesús, porque es por medio de ti y por medio del Espíritu Santo que entendemos que aunque nosotros exista una cultura, unas creencias, unas tradiciones que nos definen, tú quieres que nosotros seamos definidos por ti, que sea por medio de ti que nosotros encontremos lo que es la cultura del reino de Dios, la cultura del amor, la cultura del perdón, la cultura de la humildad, de la justicia, la cultura de la compasión y la reconciliación. Señor, queremos restaurar nuestras relaciones. Queremos amar a las personas como tú las amas. Queremos amar a la iglesia y amar a esta sociedad. Enséñanos esa cultura de amor y perdón. Esa cultura que solo se aprende mirando a la cruz, mirándote a ti. Oro, Señor, para que sea más fuerte la cultura del reino de Dios que la cultura de este mundo. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.